Leonardo, gusto saludarte igualmente acá desde el Palacio de la Moneda, pero donde el centro se ha puesto en lo que tiene que ver con la atención que se le ha dado a su viaje es al presidente electo, quien recordemos, el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en el sur de nuestro país, recorriendo parte de las ciudades que conforman la provincia de Yanquihue. Bien temprano durante esta mañana en Puerto Varas, el presidente electo conversó con la prensa, esto en medio de un contexto político que se le podría acercar ya a lo que llamamos el primer flanco que tiene incluso antes de comenzar su presidencia. Esto a raíz de la designación de Andrés Joanet como subsecretario de Seguridad Pública en medio de lo que ha sido esta información que ha circulado y que ha causado gran controversia relacionada con sus conexiones, sociedades que mantiene con empresarios que se encuentran imputados o investigados por la justicia por distintos delitos ligados, por ejemplo, al tráfico de influencias o también el financiamiento de campañas políticas. Ahí es donde se le hace la pregunta de si toda esta información que se maneja respecto a quién sería quien ocupe este cargo de subsecretario de esa cartera de seguridad podría de alguna manera tener una incompatibilidad respecto a los antecedentes que ya se le conocen. Ahí es donde el presidente electo ha señalado que esto se trata de una información que ellos ya manejaban y que en vista de lo que han analizado no suscribe una gravedad que al menos no le permita ocupar el cargo a Andrés Joanet, y por eso también hacía también esta conexión respecto al hecho de que actualmente y cuando ya esta situación ha hecho noticia, le llamaba la atención precisamente que esta información no se diera a conocer antes de que Joanet fuera nombrado como subsecretario de esa cartera. A raíz de eso entonces es que se le preguntaba al respecto y es una pregunta que contesta en paralelo también a lo que señala la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, que durante esta mañana tuvo la habitual vocería de los días lunes. En este caso, con la presencia del presidente Gabriel Boric, que aprovechó de referirse a los avances en la reforma de pensiones. Ya vamos a estar hablando de aquello, pero es en esa instancia en donde la secretaria de Estado se le pregunta respecto a esta situación y esta incompatibilidad que podría existir para evitar este cargo por parte de Andrés Joanet, y nos respondía precisamente que lo que tiene referencia con esta situación es lo que tiene que responder el presidente electo, dado que él había sido quien había comprometido la probidad y transparencia necesaria en este caso. Pasemos a escuchar las declaraciones de José Antonio Kast en el sur de nuestro país y también las declaraciones, el parecer de la ministra vocera de Gobierno durante esta mañana acá en el Palacio de Gobierno. Escuchemos. Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Joanet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento, y él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Lo han preguntado en otras oportunidades y nosotros hemos dicho que creemos que no corresponde que nosotros demos esa respuesta, sino que el presidente electo o la oficina del presidente electo, que son los que han comprometido total transparencia y probidad en el sistema de nombramiento. Entonces, si hay dudas de la probidad o los posibles conflictos de interés que pueda tener, les corresponderá a ellos referirse a aquello, no a nosotros. José Antonio Kast también relevaba la figura de Andrés Joanet en otros cargos políticos anteriores. Hablaba, por ejemplo, de el momento en que él fue delegado provincial, en que fue diputado también y como intendente en gobiernos anteriores, donde él decía tuvo una labor destacada. Ahora, en lo que tiene que ver con reacciones que vienen incluso del lado del presidente electo, llama la atención, por ejemplo, lo que publica el diputado electo Javier Olivares. Vamos a ver de inmediato esta publicación en su red social X, donde habla precisamente de este nombramiento por parte del presidente de la República, o el presidente electo, en este caso, José Antonio Kast, del diputado perdedor en la Araucanía, Andrés Joanet, la subsecretaría de Seguridad Pública. Y ahí es donde él dice: no hace más que minar las confianzas de quienes creemos que no son buenos los vínculos de ninguna autoridad con imputados en causas penales, como el denominado caso Tragamonedas o el empresario chino Emilio Yang. Menos aún, dice,
en un ministerio con tal nivel de información clasificada e importancia estratégica para la seguridad nacional. Y ahí es donde él dice que es preferible recular en un nombramiento cuestionable que mantener un hombre que va a dividir desde dentro, incluso antes de haber asumido en este cargo. Ahí es donde se concentra entonces, Libardo, y aquí nos ven esta polémica que tiene directa relación con dos conceptos, tanto la transparencia como también la probidad y el hecho de que Andrés Jonet habite un cargo que es tan delicado y tan importante en el sentido de la información, como lo decía, que se maneja y perteneciente a un ministerio que, recordemos, lleva poco más de un año de su creación y que ha tenido un papel o un rol fundamental en lo que tiene que ver con materias de seguridad, migración, entre otras situaciones. Ahí es donde podríamos decir se enfrasca el aspecto fundamental de esta polémica. Y en ese sentido, quienes también han salido a respaldar a Andrés Jonet son los próximos ministros del Interior, Claudio Alvarado, y también quien está llamado a ser el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Ambos entonces hablando de forma positiva de quién sería hasta ahora el próximo subsecretario de esa misma cartera. Ahora recordemos, en este momento se está desarrollando una reunión bilateral en ese mismo Ministerio de Seguridad, ubicado a solo cuadras, un par de cuadras de acá de La Moneda, entre el actual ministro Luis Cordero y la próxima ministra de esa cartera, Trinidad Steiner, quien llegó junto a todo su equipo, incluido Andrés Jonet. Se estima que las declaraciones, y ahí es donde está nuestro compañero Juan Pablo Morales, atento a todo ese movimiento, se deberían generar posterior a las 18 horas. Y ojo, que esta reunión estaba citada a las 11 de la mañana, por lo mismo también, y teniendo en cuenta la gran cantidad de carpetas que deben haber ahí en esa mesa, debe ser una conversación bastante amplia y con la participación de ambos equipos para poder hacer el desglose necesario de todo lo que tiene que ver con la cartera, el funcionamiento de esta y todo esto, recordemos, dentro de un contexto, un proceso de transición que ha contado también con otras reuniones bilaterales que se han generado también durante esta jornada, como por ejemplo la del ministro de Educación Nicolás Cataldo, y ahí es donde él señalaba que se generó una reunión bastante positiva que tiene que ver también con el trabajo que se va a realizar también en ese mismo ministerio. Libardo, ¿me estabas haciendo una consulta? Sí, una consulta es la siguiente. El mensaje del presidente electo José Antonio Kast sobre el nombramiento de Andrés Jonet como subsecretario de Seguridad pareciera ser que por la contundencia de sus frases para él está cerrado. Es decir, él dice, mire, ya se examinaron los documentos, le llama la atención, es que salga ahora de manera mediática esta situación societaria, como él la ha puesto en perspectiva, y él le ha dicho, mire, con todos los antecedentes de diputado, de autoridad regional, tiene todos los pergaminos y para nosotros no es problema este efecto de denuncia. Por lo tanto, me da la impresión que para el entrante gobierno eso está zanjado ya. Claro, y ahí es donde el presidente electo Libardo hacía referencia justamente a eso que tú estabas señalando. Son antecedentes que, al parecer, ellos manejaban desde incluso antes de tomar contacto con él para que se le ofreciera este cargo, y por lo mismo, y acá uno saca esta conjetura, esta conclusión de que esos antecedentes ya se revisaron largamente por parte de la oficina del presidente electo, y pese a aquello consideraron que en este caso idoneidad para ocupar este cargo no estaba puesta en riesgo producto de estas conexiones que Andrés Jonet mantenía con estas personas, empresarios que han sido parte de investigaciones a raíz de distintos delitos, los que ya estábamos mencionando al principio. Así que claro, al menos en lo que se puede ver y dentro de lo que ha dicho el presidente electo Libardo, podríamos decir que para ellos al menos es un tema zanjado, salvo que se generen otras situaciones o que salgan otros antecedentes que digamos vayan en esa misma línea y que podrían también revestir una mayor gravedad respecto a las conexiones o sociedades que Andrés Jonet mantiene con estas personas. Eso, por supuesto, solamente lo va a decir el tiempo. Y en ese sentido, y lo decíamos también, respaldado el próximo subsecretario de esta cartera, al menos por el momento, por quienes van a ser los próximos ministros del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, que en este caso, y tomando en cuenta las palabras del próximo ministro del Interior, él dice que, y en la mañana también confirmaba la compañía de Andrés Jonet junto a Trinidad Steiner en esta bilateral, y que más allá de eso no tenía absolutamente nada más que agregar. Y por otro lado también el próximo ministro de la SECPRES hablando de que se trata básicamente de una persona que, en vista, o al menos en su opinión, no se involucraría en las cosas indebidas que se han
anunciado, señalando que en todo caso eso se trata de una opinión personal. Pasemos a escuchar también esas declaraciones. Bueno, usted bien lo ha dicho, el subsecretario Joanet va a acompañar hoy día a la ministra Steiner en la bilateral y por lo tanto no hay nada más que agregar sobre el particular. Yo creo verdaderamente que él es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se ha anunciado. En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Sé que además ha aportado muchos antecedentes para irlo aclarando y finalmente quien resuelve es su ministra junto con el presidente de la República. Claro, ahora Libardo, quiero tomar ese mismo punto porque lo que tú planteas es bien importante, porque si bien para el presidente electo pareciera ser un asunto cerrado, yo diría que no es del todo claro, al menos podríamos decir el apoyo al 100% por parte de los ministros a los cuales hemos escuchado sus declaraciones, particularmente del próximo ministro de las Express, porque él decía, yo no creo que él estén involucrados de esa manera con estas personas, pero más allá de eso es una opinión personal que mantiene él en su calidad de futuro ministro y que al final la decisión de si entra o no a la subsecretaría recae principalmente en la ministra de esa cartera de seguridad, Trinidad Steiner, que lidera esta reunión bilateral con el ministro Luis Cordero, y por otro lado, y por supuesto, el presidente electo de la República, que al parecer, y en vista de lo que está ocurriendo ahí en Teatinos, ha dado una señal bastante importante en el solo hecho de que Andrés Joanet haya llegado a esa reunión en conjunto con la próxima ministra de Seguridad. Dicho eso, y a la espera de lo que va a ocurrir ahí en ese mismo ministerio, estamos muy atentos, nuestro compañero Juan Pablo Morales también, atento a lo que está generándose ahí el movimiento en esa Secretaría de Estado. Comentemos también lo que ocurre durante esta mañana. Al principio yo les decía de este despacho que el presidente Gabriel Boric estuvo acompañando a la ministra Vallejo y al ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo, para referirse a los avances de lo que es la reforma de pensiones, acompañado también de adultos mayores, quienes hablaron también en representación precisamente de aquel rango etario que se ha visto beneficiado por el aumento de sus pensiones a raíz de la implementación del Seguro Social, también del aumento de la pensión garantizada universal a los 250.000 pesos y claro, son palabras que fueron valoradas por el presidente, quien hace esta especie de balance también respecto a todo este proceso de tramitación legislativa que se llevó a cabo en el Congreso en un principio con podríamos decir una contraria bastante dura, pero también relevando y agradeciendo el apoyo de algunos parlamentarios, senadores de la oposición. Tomaba el caso del senador Galilea, del senador Coloma y también de Paulina Núñez, quienes señalaba el presidente, vieron la oportunidad de poder entrar en una conversación y de poder llegar a acuerdos para poder llegar a puerto con esta ley y que se generara entonces esta reforma que podríamos decir va a formar parte importante del legado que deja el presidente Boric posterior al 11 de marzo. Pasemos a escuchar sus declaraciones en esta vocería acá en el Palacio de Gobierno durante esta mañana. Quienes estamos en política, poner por sobre nuestras diferencias a Chile y a las personas que al final del día les debemos. Nosotros trabajamos para ellos. Nos decían que estábamos entregando las banderas por las que habíamos peleado. A los otros los trataban algunos de que eran una derechita cobarde por llegar a acuerdos con el gobierno. Y cada uno por su lado siguió firme soportando las presiones de los grupos que no querían que hubiera acuerdo. Una vez que esta esté completamente implementada, la reforma va a beneficiar a un total de 2,8 millones de personas. Bueno, ahí entonces parte de lo que el presidente tiene como balance, también parte de los avances, de lo que ya se ha hecho, de lo que se va a hacer durante este próximo tiempo respecto a esta reforma de pensiones. Libardo, lo que podríamos decir es una visita a este set de prensa que no se da durante todos los lunes, lo que sí es habitual en la vocería de la ministra Camila Vallejo, pero en este caso, y acompañado también del ministro Bocardo, quien también hacía referencia a la importancia de estos avances en esta misma reforma. Ahí el presidente entonces quiso acompañar al ministro en esta comparecencia ante los medios de prensa para referirse a esta reforma que sigue avanzando y que va a generar también nuevas mejoras en las pensiones para los adultos mayores durante estos próximos meses. Muy bien, Sebastián, estaba aquí reflexionando sobre lo siguiente. La reforma de pensiones tiene como dos
padres, por decirlo de alguna manera, el presidente que sale a reivindicarla, pero también durante la campaña electoral, Janet Jara la reivindicó como de ella, claro, en ese sentido. Entonces ahí va a haber como los énfasis de quién finalmente se va a llevar los éxitos de esa reforma de pensiones. ¿Ah? Sin duda, se podría hablar de un legado compartido, entendiendo que, claro, la ex candidata presidencial formaba parte de la cartera de trabajo, y ahí es donde también, y en cada ocasión en la que se le pregunta al presidente, también releva el actuar de la ex ministra Janet Jara, quien tuvo un rol, podríamos decir, bastante protagónico en todo lo que fue este trabajo legislativo que se realizó en el Congreso y que terminó entonces por destrabar esta reforma que, claro, y ahí es donde lo mencionaba también el presidente, en la importancia también de señalar y de darle la importancia a aquellos parlamentarios que más allá de las posiciones políticas lograron ser parte de esta conversación que permitió posteriormente llegar a estos acuerdos. Así que claro, podríamos hablar entonces de que se trata de un legado compartido. Era el legado también que estaba relevando la ex candidata presidencial cuando en ese momento todavía estaba llevando a cabo su campaña. Pero claro, todo esto forma parte, podríamos decir, de un logro conjunto de la administración del presidente Gabriel Boric durante esos meses que fueron, recordarás bien tú, tan noticiosos en torno al trabajo que se estaba realizando allá en el Congreso en Valparaíso. Muchas gracias, Sebastián Ávila, desde el Palacio de la Moneda. Siguiendo con nuestra parte